Entonces, esta noche vamos a comenzar el capítulo 18 del Evangelio de Juan, que ya toca el tema del arresto, toca el tema de lo juzgan a él, recuerdan de Anás. Él no era en ese momento el sumo sacerdote, pero tenía poder con los romanos, y algo increíble pasó, porque el castigo que los romanos daban era la cruz, pero quienes juzgaron a Jesús fueron los judíos, y el castigo de los judíos no era la cruz, para que sepan. Increíble, una movida turbia ahí de Satanás. Es importante saberlo. Suceden cuestiones a veces en la vida donde hacemos cosas indebidas, y eso fue lo que pasó, pero Jesús estaba dispuesto a ir a la cruz. Era lo trascendental de este evento, que ya estamos casi en las puertas de la celebración, ¿verdad? Ya este domingo que viene, no, el otro domingo ya estamos en domingo de resurrección o de Ramos, sí, ¿verdad? Este domingo es domingo de Ramos. Una fiesta importante que a nosotros como cristianos nos recuerda ese sacrificio maravilloso de Cristo, pero lo más importante es la resurrección, ¿verdad? Celebramos la resurrección. Y vamos a hacer una breve revisión del capítulo 17, porque vamos a hacer un pequeño repaso de la oración que Jesucristo hace por nosotros los creyentes. Y tú sabes que ahora Él es el intercesor por excelencia. ¿Cuántos creen eso? Él está ahí como el sumo sacerdote intercediendo por la humanidad. Y ahorita mismo está intercediendo por las guerras, por los problemas, por la pobreza, por la miseria, ¿verdad? Para que hayan cambios. Y van a haber cambios cuando Dios quiera, pero la iglesia tiene que imitar a Jesús en la oración. Este viernes tenemos oración y vamos a estar concentrando la oración en lo que hacemos, pero principalmente orando por la paz en el mundo. Las cosas se están poniendo un poco difíciles, más que todo en la economía, ¿verdad? Todos estamos sintiendo la gasolina ya subió más, ¿verdad? Y todo, pues, vamos a comprar y ya no nos alcanzan los 100 pesitos que llevábamos antes. Hay que estar orando. Entonces, hay algunas cosas que la oración de Jesús, y alistémonos con la Biblia, ¿verdad? Porque vamos a seguir la metodología de estar leyendo. Vamos a ir aquí así. Gloria al Señor. Hermano, búsquese Juan 17:11. Mateo, hermano Luis, Juan 17:6. Mateo, Juan 17:11. Dianita, Juan 17:14. Su hermanita, Juan 17:15. Ahí nomasito. Mi hermana Ceci, Juan 17:18. Mi hermana atrás allá, mi hermanita, Juan 17:23. Y mi otra hermanita, Juan 17:11, que ya lo leemos, pero se vuelve a leer. Entonces, hay algunos aspectos en esta palabra que Jesús a través de la oración enfatiza. Que dice Juan 17:6. Bienvenido, hermano. Gloria al Señor. Gracias, mi hermano. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y has guardado tu palabra. Amén. Gloria al Señor. Dice en la otra versión, Juan 17:6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste.
tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Un aspecto importante de este versículo es que los hombres han sido tomados del mundo y dados a Cristo, es lo que dice en este versículo, poderoso. La otra cita, Juan 17:11. Ya no voy a estar por más tiempo en el mundo, pero ellos están todavía en el mundo. Y yo vuelvo a ti, Padre Santo, protégelos con el poder de tu nombre, el nombre que me dijiste, para que sea uno lo mismo que nosotros. Entonces, los creyentes, hermanos, según este versículo, han dejado el mundo. Amén, hermanos. Ese es el punto de la oración. Él quiere, sí, estamos en el mundo, no podemos abstraernos, pero ya hay que dejar las cosas del mundo. Amén. Ok, la siguiente cita, 17:14. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco soy yo del mundo. Los creyentes, hoy Jocelyn, el siguiente, y ahorita me lo lees, han sido aborrecidos por el mundo. Y la palabra lo dice, así que no te extrañes si por ahí no te quieren. Bueno, la palabra lo dice, aquí se cumple la palabra. ¿Qué dice el 15? No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Amén. Miren qué poderoso esto. Dice que los creyentes son guardados del maligno. Gloria a Dios. Por eso la oración del Padre Nuestro: no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Eso, líbranos del mal, quiere decir líbranos del enemigo, de Satanás. Hay que hacer esa oración, hay que hacerla todos los días. Amén. ¿Qué dice 18? Así como tú me enviaste al mundo, yo los envío al mundo. Entonces, un poco contradictorio, ¿verdad? Ya nos sacó del mundo, pero la influencia del mundo, pero nos envía al mundo para que cambiemos el mundo. Amén. La oración de Jesús. ¿Qué dice la 23? Allá atrásito. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y yo los he amado a ellos como también a mí me has amado. Esto tiene que ver con la unidad del mundo. Y qué poderoso este versículo, ¿verdad? Dice que para que sean perfectos en unidad. Y el mensaje del domingo, ¿cuántos recibieron la palabra el domingo sobre la unidad? Importante lo que Dios quiere. Nos llama a la humildad, ¿verdad? Nos llama a ser diferentes, ¿verdad? Porque Dios quiere la unidad. Si hubiera unidad en el mundo, no estaríamos en los problemas que estamos, ¿verdad? Amén. Muy bien. Luego, Juan 17:11 de nuevo, allá con la niña linda atrás. Súbele el volumen, mi cielo. Y ya no estoy en el mundo, nosotros están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalo en tu mundo para que sean uno como nosotros. Dice, ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Amén. Estamos todavía aquí, ¿verdad? Él pues ascendió, aunque su espíritu está, ¿verdad? A los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Entonces Jesús oró también para que fuéramos preservados, para que fuéramos guardados. Así que, hermano, puede ser que las noticias te asusten, las noticias nos den zozobra, pero acuérdate que Él te está guardando. Qué importante, ¿verdad? A ver, pastora, el Juan 17:13. Hermana Verónica, Juan 17:15. Mi hermano Ever, Juan 17:17. A ver.
13. 17:13. 13, sí. Mi hermana Vero, 17:15. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Fíjense que Dios está pidiendo oración para que tengamos alegría, tengamos gozo, ¿verdad? Que no estemos tristes, ¿verdad? Y esto lo enfatizó la oración porque cuando Él estaba con los discípulos, Él después iba a morir. Pero ahora Él nos ora por nosotros en su oración como el sumo sacerdote y pide gozo, pide alegría por su iglesia. Juan 17:15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Amén. No ruego que los quites del mundo. Entonces pide también liberación del maligno, ¿verdad? Gloria al Señor. ¿Qué dice Juan 17:17? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Está hablando de apartarnos, santificarnos, ¿verdad? Acuérdate que la palabra santidad, uno de los sinónimos es que somos apartados para el Señor. Gloria a Dios. A ver, mi hermana Corina, Juan 17:21. Y Junior, Juan 17:24. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. De nuevo hablando de la unidad, ¿verdad? Qué importante es el pensamiento de la iglesia en cuanto a la unidad. Amén. Y el 24, hermano Junior. Padre, aquellos que me has dado, quiero que todo donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Amén. La comunión, ¿verdad? Pide comunión, que ellos estén conmigo. O sea, hermano, es una oración poderosa, la podemos nosotros practicar como iglesia, ¿verdad? Esta oración allá donde vamos con los pastores América Ahora es como la cita de referencia de las reuniones, porque parte del hecho de ir a orar es también para que estemos unidos como pastores, ¿verdad? Quizás con algunas diferencias en algunos aspectos, pero unidos en el amor, unidos como iglesia de Cristo. Y luego, ese mismo Juan 17:24 habla de la satisfacción. Ahí dice, para que vean mi gloria que me has dado. Entonces, Jesús pide por que estemos satisfechos dentro de lo que es el cristianismo. ¿Se recuerdan que yo decía el otro día que parte del papel de la iglesia es honrar, adorar a Dios, glorificar a Dios? Y eso es bien importante. Amén. Ahora, ya lo dije, Jesucristo es nuestro gran sumo sacerdote. Y el libro de Hebreos, tú lo puedes en casa, si tienes un tiempito, leerlo. El libro de Hebreos precisamente habla del sacerdocio de Cristo. Y es que acuérdate que lo hemos visto en ocasiones pasadas en el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote ministraba al pueblo, llevaba una vestimenta especial, no sé si te recuerdes de eso, pues tenía un efod, ¿verdad? O una vestimenta de lino. Esa vestimenta de lino reflejaba belleza, reflejaba gloria. Los hombros, esa vestimenta estaba unida en los hombros por piedras preciosas de ónice con los nombres de las 12 tribus de Israel grabadas en ella. Era un ornamento, por así decir, que Dios había establecido para el sumo sacerdote, ¿verdad? Y esas piedras estaban ordenadas, era para reflejando las 12 tribus. Amén. Y allí
estaban prácticamente en esas piedras los nombres de los israelitas, ¿verdad? Entonces el sumo sacerdote se presentaba ante Dios para orar por esas 12 tribus, ¿verdad? Y era ese sumo sacerdote debía de reflejar santidad. Interesante cómo algunas figuras del Antiguo Testamento nos sirven para entender cómo es la gloria de Jesucristo. Imagínate tú la gloria de Dios, algo que el Apocalipsis y en el libro de Ezequiel habla un poquito de eso, pero un día nosotros vamos a ver esa gloria manifestada en su totalidad. Ahora son bosquejos de gloria que el Señor manifiesta. Amén, hermanos. Ahora, alguien que busque, a ver, me toca mi hermana Novelli, Hebreos 7:25, hermana Novelli. Sí. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Amén. Qué importante el papel de Jesucristo, ¿verdad? Nos habla de un sumo sacerdote y nos dice que él puede salvar para siempre a los que se acercan por medio de él, pues él es eterno y vive por siempre para interceder delante de Dios. ¿Verdad? Y esa intercesión es una garantía de nosotros que él puede salvar a su pueblo. Y el sumo sacerdote, hablando del Antiguo Testamento, él tenía un pectoral, una especie de bolsa cuadrada. Lástima que no podemos proyectar al sumo sacerdote con toda su vestimenta, pero esas piedras eran piedras preciosas escogidas, porque así nos ve Dios a nosotros, así ve Dios a la iglesia, como piedras preciosas de valor. Amén. Y por ejemplo, en cada una de esas piedras, como dije, tenía incrustado el nombre de cada tribu, ¿no? Y entonces, cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, llevando el pectoral, ese pectoral, hermanos, era símbolo de nuestro Señor Jesucristo, que intercede por todo su pueblo. Importante, siempre el Antiguo Testamento da signos, ¿verdad? Ahora, Él es nuestro sumo sacerdote, Jesucristo es nuestro sumo sacerdote, y en el capítulo 17, antes de ir a la cruz, Él ora por sus discípulos en ese momento, pero esa oración extensiva para todo el mundo, ¿verdad? Y principalmente para su iglesia. Amén. Muy bien, eso era un pequeño resumen, me alargué. Y vamos a pasar al capítulo 18 de Juan. El capítulo 18 de Juan empieza con el arresto de Jesús, ¿verdad? Y hagamos memoria de que desde el capítulo 13 hasta el capítulo 17 de Juan, Jesucristo está en un seminario con sus discípulos. Allí, desde el 13 en adelante, les empieza a enseñar y a hablarles de que Él iba a ir a la cruz. Y llega un momento en que Él está preparado para eso. Amén. Ahora, hay un arresto de Jesús. Les decía que los romanos habían tomado todo el territorio de Israel. Ellos eran los que mandaban como un poder, como un gobierno que había impuesto un sistema. Pero habían autoridades, ellos habían permitido autoridades israelitas o hebreas, pues, que gobernaban directamente al pueblo.
y eran autoridades religiosas, porque ese pueblo pues era religioso. Y ahí había el sumo sacerdote también. Y había todo un sistema. Y cuando Jesús está desarrollando su ministerio, ustedes saben que hubo mucha oposición de los fariseos. Los fariseos, los levitas, había una serie, un grupo de gente, los saduceos, gente que no abrió su corazón ni pudo recibir al Señor. Es decir, estamos hablando de las autoridades principales, porque sí, ustedes saben que hubo gente que siguió a Jesús. Y esta gente tenía unos principios establecidos, y cuando Él vino hablando de que era el Hijo de Dios, pues ellos lo consideraron eso algo delicado, ¿verdad? Incluso ya desarrollando su ministerio, intentaron muchas veces hacerle daño, pero no era el momento. Pero aquí estamos hablando que ya había llegado su momento, ¿verdad? Ahora, arrestan a Jesús y lo llevan al sumo sacerdote. Vamos a tomar lectura. A ver, mi hermana Marcelita, léete Juan 18 del 1 al 3. Gloria a Dios. Cuando Jesús terminó de orar, salió con sus discípulos y cruzó el arroyo de Cedrón. Al otro lado había un huerto en el que entró con sus discípulos. También Judas, el que lo traicionaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Así que Judas llegó al huerto a la cabeza de un destacamento de soldados y guardias de los jefes de los sacerdotes y de los fariseos. Llevaban antorchas, lámparas y armas. Ok, dice, tomando una compañía de soldados. Iba bien armado y con mucha gente. Saben que una compañía en ese tiempo dicen que era formada por 200 hombres para ir a agarrar a un hombre. A saber qué había en la mente del líder, ¿verdad? Del capitán de ese grupo. Quería garantizarse que lo iban a agarrar. Sin embargo, Jesús, Él estaba ahí dispuesto para que lo agarrara, porque había llegado su hora. Amén, hermanos. Entonces, ahora, hay algo que quiero mencionar. Si tú vas y estudias Mateo, Marcos y Lucas, que son lo que se le llaman los evangelios sinópticos, ¿no? Tú vas a encontrar que el énfasis en esa parte de cuando Jesús es arrestado, el énfasis de los evangelios sinópticos es la humanidad de Cristo, su naturaleza humana, y se hace énfasis en los sufrimientos de Jesús. Ahora, Juan hace una narración, no tomando sí lo hace, pero enfatiza no la parte humana de Jesús, sino la parte divina de Jesús, para que sepan ustedes que él hace énfasis, Juan, en la deidad de Jesucristo. Él era el Dios hombre, pero para que entendamos, ¿verdad?, que Mateo, Marcos y Lucas hablan de Jesús como hombre, como un ser humano. Juan habla de Jesús como un Dios, como hombre, pero siendo Dios. Qué importante, ¿verdad? Y entonces Juan, en el Evangelio de Juan, enfatiza la gloria de Dios. Quiero que sepas, para poder hacer una diferencia, ¿verdad?
Aunque claro, él habla de su arresto, de su muerte, de su resurrección. Ya, vemos la parte humana, pero también vemos la parte divina. Ahora, acuérdense que Jesús en las últimas partes del Evangelio de Juan está hablando de que él iría al Padre, porque él dijo que él era el Hijo de Dios, que fue el gran conflicto entre los fariseos, los saduceos, ¿verdad? Que decían, ¿cómo este va a ser hijo de Dios o Dios? Si este es el hijo del carpintero. Conocemos a su mamá y sus hermanos, ¿verdad? No había una forma de aceptarlo. ¿Cómo tú ahora aceptas que él era Dios? Porque lo tenemos en la palabra y ahora nos enseña. Pero cuando a estas personas llegó él hablándoles de que era Dios, imagínate tú, si ellos tenían un concepto de Dios diferente. ¿Cómo este ser humano va a ser Dios? Y por eso Juan, el Evangelio de Juan, enfatiza las dos condiciones de Cristo, que era hombre, pero que era también Dios. Amén. Ahora, entonces dice en Juan 18:1, ya lo leyó mi hermanita, pero lo vamos a leer otra vez, dice, habiendo dicho Jesús estas cosas, está hablando de lo que les había dicho antes, de lo que había estado enseñándole a los apóstoles, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, el cual entró con sus discípulos. Entonces, es importante que una serie de pasajes, de versículos del capítulo 18, hablan de la majestad y la mansedumbre de Jesús. Cuando estuvieron en el aposento alto, de ahí salieron de Jerusalén y salieron para el lugar ese que dice el huerto, pero tuvieron que atravesar un arroyo, un río. Allí le gustaba ir a Jesús. No estaba quedándose siempre en Jerusalén él. Acuérdense que era perseguido. Prefería irse a los lugares apartados. Y cuando él oraba, se recuerdan, él se iba a los lugares desérticos, a los lugares apartados. Y a él, por eso, Juan, cuando habla de este versículo 1 del capítulo 18, él dice que pasaron al otro lado del torrente de Cedrón. ¿Verdad? Llama la atención. Ahora, ¿qué dice el versículo 2? Y también Judas, dice, el que lo entregaba, conocía aquel lugar. Pero ya Judas ya no estaba allí, acuérdense, ¿no? Que él después de la cena salió zumbado a ver cómo planeaban el arresto de Jesús. Por eso en el versículo 3 que leímos, ¿verdad? Ya se habla de Judas, dice, Judas tomando una compañía de soldados, un buen número de soldados, y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas, ¿y con qué? Y con armas. Según iban a agarrar a Rambo, ¿verdad? Pues sí, estaba atrincherado, ¿verdad? Aleluya. Gloria al Señor. Y es que Jesús, su ministerio, ustedes saben cómo lo desarrollaba. Lucas 21:37 dice que enseñaba de día en el templo y por la noche salía y se quedaba en el monte de los olivos. No se quedó nunca en la ciudad. Amén. Y también en el Lucas 22:39 dice, salió y se fue como solía al monte de los olivos y sus discípulos lo seguían. Le gustaba ese lugar porque había quietud. Ahí se podía proteger también de la persecución, del riesgo, porque esta gente siempre le tuvo ganas, ¿verdad? Ahora, entonces el arroyo de Cedrón era un río que había allí, ¿verdad?
Acuérdense que un arroyo es un río pequeño, ¿verdad? Y él tenía que atravesarlo para llegar al monte de los olivos. Ahora, según la historia, entonces, Jesús nunca pasó una noche en Jerusalén, que era una ciudad amurallada, ¿verdad? Los que salían de la ciudad pues tenían que salir por la puerta principal. Incluso en esa última semana había estado él viviendo en Betania. Y ahí se quedaba. ¿Se recuerdan los amigos de Jesús en Betania? ¿Quiénes eran? Marta, María, ¿y quién más? Lázaro, que había resucitado. Amén. Ahora, entonces él, después de estar con los apóstoles, ministrándoles y hablándole del momento decisivo de su partida, pues estuvo en el aposento y de allí salió a Getsemaní a entregarse, hermano, porque él sabía, ¿verdad?, que Judas ya lo había entregado y que le iban a llegar a arrestar. Ahora, quiero enfatizar que, si bien es cierto, hay una narración que la vamos a ir estudiando, Juan no incluye en su estudio aquí en este capítulo, en los capítulos, no incluye la agonía en el huerto, no registra la oración y el sufrimiento de Jesús, sino que él enfatiza el aspecto de la gloria de Dios, para que sepamos, ¿verdad? Él pone énfasis en la deidad de Cristo, mientras que los otros evangelios, si tú los estudias, vas a poder ver que enfatizan más la humanidad. Esto es parte de la enseñanza, ¿no? Ahora, sigamos ahí en capítulo 18. A ver, hermana Belén, léame Juan 18, 4 y 5. Jesús sabía que todo lo que iba a suceder les salió al encuentro. ¿A quién buscáis?, les preguntó. A Jesús de Nazaret. Contestaron: yo soy. Ajá. O sea, Judas el traidor estaba con ellos. amén. Ahí estaba Judita, ¿verdad?, acompañando a este grupo de soldados y representantes del Sanedrín que habían llegado a arrestarlo. Amén. Entonces, ya se había profetizado de lo que iba a sucederle a Jesús. Acordémonos que hay muchas profecías que profetas hablaron de la muerte de Jesús y de lo que iba a suceder. Isaías 53:7, mi hermano Albino cree que lo puede buscar, por favor. Isaías 53:7, ¿verdad?, que habla del Cordero, el Cordero de Dios, que no iba a ofrecer ninguna resistencia. ¿Ha agarrado usted algún corderito? ¿Alguien ha cuidado ovejas aquí? Corderos. Son bien dóciles, ¿verdad? Usted llega y los agarra. Lo que hacen es nada más balear, ¿verdad? Nada más. Son dóciles. Así fue Jesús. Isaías 53:7. Mi hermana Carmen, prepare Juan 18:3. Y mi hermano Josué, Lucas 22:52. A ver, mi hermano, dele. Dice: angustiado y afligido por jamás
admitirá una queja, será llevado al matadero como un cordero y como oveja delante de sus trasquiladores, y se callará y no abrirá su boca. ¿Hasta cuál? 7 nada más. No abrirá su boca. Miren qué poderoso. Él no iba a oponer resistencia. Dice, angustiado. ¿Cómo que no si lo iban a llevar a la cruz? Afligido. No abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Amén. Y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Esa fue la actitud de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Él sabía que tenía que ir a la cruz, pero Él fue digno. Amén, hermanos. Él les dijo, ¿dónde está Jesús? Aquí estoy, yo soy. Aleluya. Qué poderoso, ¿verdad? Una actitud que alguien que lo van a ir a traer quizás salir huyendo uno, ¿verdad? A ver cómo se esconde por ahí, ¿verdad? Que no lo agarren, ¿verdad? Y es que en la historia, mejor dicho, en la narración de Juan, hemos estudiado que varias veces lo quisieron agarrar y él se les escabullía, ¿verdad? Y él decía, es que no ha llegado la hora. Pero ya aquí la hora había llegado. Amén. Porque él era Dios, era un hombre, a lo mejor un hombre muy ágil porque él caminaba mucho. Se les escabullía, no fue el momento para que él fuera arrestado. Pero en el momento que había llegado su hora, se expuso públicamente. Él se fue a ese lugar porque se hubiera escondido por ahí en la ciudad de Jerusalén, ¿verdad? Se hubiera escondido y les hubiera costado, pero él se fue a ese lugar y Judas sabía que ahí se había ido. Y dijo, no, yo sé dónde, porque Judas anduvo con él, ¿verdad? Y allí llegaron y allí lo agarraron. Dice Judas, tomando una compañía de soldados y guardias de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas, antorchas y armas. Le tocaba a mi hermana Carmen, léalo mi hermana Carmen otra vez. Judas, pues tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Amén. Agarrar a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Imagínate usted cómo estaba él de afligido, angustiado, porque él sabía que no le iban a tratar suavecito, ¿verdad? ¿Qué dice Lucas 22:52, hermano Josué? Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de los guardias del templo y a los ancianos que habían venido contra él como contra un ladrón, habéis salido por espadas y palos. Fíjense, así le respondió ahí en Lucas, verás, es una versión diferente de Juan. Como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos, ¿verdad? Ahora les dije que una legión eran 6,000 hombres. Una compañía era una parte de una legión, para que tú sepas, son datos adicionales que es bueno mencionarlos. Imagínate tú, rodearon ese lugar 600 hombres. Haber sido, ¿cómo se les iba a ir? ¿Verdad? Querían garantizarse que lo iban a tener. Mateo, sin embargo, cuando narra Mateo este evento, no vamos a ir porque por cuestiones de tiempo, él dice, mucha gente llegaron a buscar a Jesús. Ahora,
¿Te has preguntado tú por qué tanta gente para llegar a agarrar a Jesús? Porque ellos, si bien nunca creyeron que era Dios, sabía que había hecho milagros poderosos, portentos, señales, prodigios, y sabía que tenía poder. Y a lo mejor se imaginaron, ¿verdad?, que iba a reaccionar con ese poder que él tenía, ¿eh? Pero ¿qué dice Juan? A ver, hermano Luis, Juan 18:4. Juan 18:4. Jesús ya sabía todo lo que le iba a suceder, así que salió al encuentro de ellos. Amén. Y les preguntó: ¿a quién buscáis? ¿Crees tú que Jesús era un hombre débil? ¿Verdad que no? Era un hombre joven, fuerte. Pero él enfrentó la situación y nos deja a nosotros admirados, ¿no? Las armas que ellos llevaban no fueron necesarias, pero claro, ellos iban con una actitud de que iban a usar la violencia, ¿eh? Y le dijeron ahí en el versículo 5, hermano Juan 18:5, hermano Lucio. Y le respondieron a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Amén. Pero Jesús, sabiendo, el 5 por favor, el 5 allá en la proyección, no está, bueno, ¿qué dice el 5? Le respondieron a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y dice que ahí estaba también Juditas, ¿verdad?, el que le entregaba. Ahora, analicemos el versículo 6. Mateo, léete el versículo 6. Estamos en el capítulo 18, ¿verdad? No se distraigan de ir a otro lado, capítulo 18. Versículo 6. Cuando Jesús le dijo: yo soy, dio un paso atrás y se desnudaron. Amén. Retrocedieron, ¿y qué dice? No, en el 6. ¿Ah? Y cayeron a tierra. ¿Qué creen ustedes que pasó en ese momento, hermano? ¿Por miedo ellos o algo de la gloria de Jesús manifestada? Amén. ¿Verdad que sí? No se puede pensar otra cosa, pues. Como una pruebita de que, ¿verdad? Yo puedo llamar, le dijo en una ocasión, a una legión de mis ángeles para que vengan, pero no voy a hacer eso, ¿no? Y es que los que llegaban era gente inconversa, ¿no?, que no iban a entender muchas cosas, fueron enviados. Y si Judas iba allí, Judas nunca se convirtió, hermano. Eso es lo que he creído. Creo que una ocasión estudiamos a Judas. Judas, o fue una opresión demoníaca tan fuerte, ¿verdad?, que le nubló el entendimiento. Qué peligroso a veces puede ser eso. Pues, quién sabe. ¿Qué piensan ustedes, hermano? Levante la mano y opine. Pues era hasta el tesorero de... Sí, por eso. Pero... Pues, tal vez al principio, pero ya después se le hizo fácil, la avaricia le comió la mente y la tentación por querer tener más. Una nueva criatura en Cristo, ¿creen que puede pasarle eso, hermano? Sí. ¿Crees tú? Satanás anda como león. Tremendo, ¿verdad? Por eso el Señor nos manda a cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Dice 2 Corintios 4, 3, 4. Petrita, rapidito, disculpa que no les dije antes. 2 Corintios 4, 3, 4. Ay, disculpa.
Y entonces Gio, ¿está bien? Gio. Juan 1:14 después, ya vamos a llegar ahí. Gloria al Señor. Segunda de Corintios 4, 3, 4. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano. Segunda de Corintios 4, 3, 4. Gloria al Señor. Váyanse preparando los demás. A ver. Dianita, Salmo 27, 1, 2. Pero si nuestro evangelio está aún cubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y entonces quiero hacer una pregunta, gracias Petrita. La multitud que iba, creemos que no le conocía. Eran soldados por ahí que habían agarrado. Y gente que a lo mejor no tuvo una experiencia de alguna predicación o estar en alguna actividad de Jesús. Ahora, ¿por qué Judas tampoco le conoció? Es decir, a Dios, ¿verdad? A Jesús, a ese que era real. ¿Por qué él fue y hizo lo que hizo? Dice que Satanás puede cegar el entendimiento. Lo que trato de enseñar. Te puede oprimir mentalmente, ¿verdad? Dice la Biblia que los cristianos nacidos de nuevo, que el Espíritu Santo esté en nosotros. Él no puede ir a nuestro espíritu a poseerlo, pero Él puede oprimir el cuerpo, puede oprimir los pensamientos, ¿verdad? ¿Estamos claros en eso? Amén. ¿Creen que eso pasó con Juditas? San Juditas. ¿Ah? Ahora, ¿qué pasa con los que eran incrédulos? Dice la palabra ahí en 2 Corintios siempre, que el hombre natural, dice, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios y no las puede entender. Porque si yo, es como que tú veas la autoridad de un siervo de Dios, tú lo vas a respetar, ¿verdad? Cuando enfrentaron a Jesús, y claro, él humilde y con una actitud de siervo, pero había poder que salía de él. Amén, hermanos. Amén. Y algo pasó porque cayeron, dice, retrocedieron y cayeron. Algo tiene que haber sucedido en la mente y en el corazón de estas personas, pero su mente estaba cegada, ¿verdad? No, un hombre natural no puede discernir. Por eso cuando evangelizamos hay gente que no va a entender algunas cosas. Por eso nos anima a que oremos antes de ir a un lugar para que Dios abra el entendimiento de las personas, ¿verdad? ¿Ok? ¿Qué dice Gio? Tenías que leer tú, ¿verdad? Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne, habita entre nosotros, y vimos su gloria como el unigénito del Padre. Amén. Gracia y verdad. Amén. Ese hombre era el verbo hecho carne. Y nosotros lo entendemos, ¿verdad, hermano? Dice, y habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad. Y dice, y vimos su gloria. La gente que lo seguía tuvo experiencias maravillosas con él. La resurrección de Lázaro, ¿cómo te hubieras sentido tú después de 3 días o 4 días de estar muerto? Le llaman, Lázaro, sal fuera. Y empieza a temblar la tierra, ¿verdad? Porque así pasó, pienso yo, algo impresionante. Y la gente y los milagros y los prodigios, las liberaciones, no, era algo tremendo. Pero la gente que llegó a agarrarlo no entendía eso. Amén, hermanos. Entonces, por eso Juan
habla, el énfasis de Juan en la deidad de Jesús, enfatiza eso, esa parte. Entonces, esos que habían venido a arrestarlo retrocedieron, cayeron a tierra. Y Jesús estaba en control de la situación. Está bien, pues, me quieren llevar, llévenme. Pero él tenía que dar el permiso, y eso es parte de lo que hay que entender, ¿verdad? Ahora, esta gente no cayó para adorarle, ¿verdad? Nosotros en adoración caemos y nos arrodillamos, ¿verdad? Cayeron en temor y consternados delante de un hombre que era inocente, pues, pero que ellos llevaban ya una consigna, ¿verdad? Porque los fariseos y el Sanedrín planearon matarlo, porque Anás, el sacerdote Anás, quería quedar bien con los romanos. La política, ¿verdad, hermano? Qué tremendo. Ahora, Salmo 27, el 1 al 2. Jehová es mi fortaleza y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Esta es la profecía del Salmo 27, es la profecía de eso, hermano. Cuando mis angustiadores y mis enemigos se juntaron contra mí, ellos tropezaron y cayeron. Es que la Biblia es tremenda, hermano. Todo esto que estamos hablando se había profetizado antes. El Salmo 27 que escribió David, él dijo lo que iba a sucederle a Jesús. Poderoso. Jocelyn, Salmo 35:4, y mi hermana Ceci, Salmo 40:14. Entonces, esta gente que llegó a arrestarlo estaba una confusión, ¿verdad? Tremenda. Llegaban a arrestarlo y la presencia espiritual que había allí, ese Dios que era hombre, pues ellos se quedaron admirados. Que dice Salmo 35:4. Sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida, sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal intentan. Sean avergonzados y confundidos, ya está presentado, los que buscan mi vida, sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal intentan. Te puede ser una oración nuestra, ¿verdad? Ahora, Padre, que sean avergonzados los que quieren hacernos daño, esos brujos, ¿verdad?, que están haciéndole daño a la iglesia, que sean vueltos atrás. Amén. Que sean avergonzados los que... una palabra poderosa, esa es hablando de Jesús. ¿Qué dice el Salmo 40:14? Que los que tratan de destruirme sean humillados y avergonzados, que los que se deleitan en mis dificultades retrocedan con deshonra. Llegaban a buscar a Jesús de Nazaret, hermanos, a ese que era el Señor de gloria, que nosotros ahora lo adoramos porque Él es el Señor de gloria, pero para esa gente era nada más Jesús de Nazaret. Amén. Qué importante. Vayan a buscar a Jesús, porque los fariseos no lo aceptaron como un Mesías. Amén, hermanos. Amén. A Jesucristo, el Hijo de Dios, el Mesías, que llegaba porque había sido anunciado. No lo aceptaron. Vayan y agarren a Jesús de Nazaret. Amén. Gloria al Señor. Ahora, ellos vieron a Él, pero se manifestó su gloria enfrente de ese contingente, ¿verdad? Ellos vieron a ese Jesús de gloria. Ahora, ¿a quién vemos nosotros? Preguntémonos, ¿verdad? Glorioso, ¿verdad? Jesús ahora resucitado, varón de guerra, ¿verdad?
ese Dios poderoso que vino y estuvo en la tierra. Nosotros lo reconocemos de esa manera, ¿verdad? Ese que nos dio la salvación, ¿verdad? Porque todos tenemos que reconocer que Jesús Nazareno, Jesús es el Cristo, Él es el Hijo del Dios vivo. Y nosotros podemos y cantamos, cuando le cantamos decimos que Él es el Dios vivo. Amén, hermanos. Ahora, vámonos a los versículos, mi hermana, versículos 18, Juan 18, 7 al 9. Ya vamos a ir terminando, hermanitos. Gracias por su tolerancia. ¿Cuántos están recibiendo la palabra? ¿Verdad? Estamos estudiando la palabra. Qué bonito que podemos los miércoles ir poco a poco estudiando, ¿verdad, hermanos? Juan 18, 7 al 9. Gloria al Señor. Volvió pues a preguntarles a quién buscáis, y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho. De los que me diste, no perdí ninguno. Amén. Gloria al Señor. Volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Wow, poderoso. Entonces ahí estaban los discípulos, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Si ellos habían ido de Jerusalén, se fueron al monte de los olivos, ¿verdad? ¿Qué estaba haciendo Jesús cuando lo encontraron? Orando. Amén. Los discípulos medio dormidos, dice, los evangelios cuentan, ¿verdad? Y Él quería protegerlos a ellos. Miren qué interesante lo que dice: si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Y ahí se cumple otra palabra profética. Dice, para que se cumpliera lo que había dicho, de lo que me diste, lo estudiamos antes, no perdí ninguno. Amén, hermanos, se recuerdan de eso, ¿verdad? Gloria al Señor. Déjenme ver cuál versículo era. Ay, disculpe. No tengo el versículo. Aleluya. Bueno, ok. Gloria al Señor. Ahora, Él estaba delante de esa cantidad de personas, de esa muchedumbre, con dignidad, ¿verdad? En control de la situación. Y entonces todavía les digo, no, arréstenme a mí, a ellos no. Déjenlos ir. ¿Ah? Y es que la palabra de Dios proféticamente, no me digan cuál cita porque no la traigo, pero dice en una profecía, el pastor será quitado y las ovejas dispersadas. Alguien que me busque ahí en Google, el pastor será quitado y las ovejas dispersadas. Y porque Jesús le había dicho al Padre que no le habían quitado, no había perdido ninguna, ¿verdad? Y esto es profético, hermano. Alguien lo quiere buscar, ¿verdad? Entonces, ninguno de los discípulos fue capturado, ¿verdad? Porque pudieron haberlos involucrado. ¿No les parece, hermanos? Es que esto es importante lo que estoy diciendo, porque se había profetizado y Juan lo dice. Sí, a ver. Dice que está en Zacarías 13:7. Léelo, pues. Adelante. También en Mateo 26:31. Ok, después lo lees tú. Oh, léelo, ¿ya lo tienes? Mateo 26, ¿qué? Y hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas. Yo tornaré mi mano contra los pequeñitos. Amén. Esa es una palabra profética de ese evento. ¿Qué dice Mateo? ¿Mateo qué? 26:31. Ajá. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizáis. ¿Será bien? Ok, bueno. Bueno, ok, está bien. Entonces,
¿No les parece interesante que solo lo arrestaran a él porque se había profetizado que sus discípulos serían guardados? ¿Verdad? Y ahí lo leímos. El pastor sería quitado y las ovejas dispersadas. ¿Qué fue lo que pasó? Después de eso, cada apóstol salió por su lado, ¿verdad? Corriendo, con miedo, asustados. Heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. ¿Qué cita es? Es Mateo 26, 31. Ahí se cumple lo que dijo mi hermana en Zacarías. Porque la palabra profética tiene que tener un cumplimiento. ¿Creen ustedes, hermanos, que ya todas las palabras proféticas se han cumplido? No, todavía hay algunas pendientes. Todavía no ha venido Cristo por segunda vez. Todavía no ha sido el arrebatamiento, que dicen que ya está pronto, ¿verdad? Cada día que vemos las noticias nos asustamos. Porque se habla ya están hablando de bombas atómicas, ¿verdad? Sí, ya está feo el asunto. Así que estemos preparados, pero sabemos que el Señor nos guarda. ¿Amén, hermanos? Muy bien. 10 y 11, a ver. Juan 10, 18, 10 y 11, allá atrás. Mana, Mercedes. Juan 18, 10 y 11. 10 y 11. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó a herir al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete la espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado no la he de beber. Pedrito, como siempre, ¿verdad? Queriendo ayudarle al Señor. ¿Ya? Pero le dijo él: la copa que el Padre me ha dado no la he de beber. Y todo un evento que ustedes lo conocen, ¿no? Y dice que recogió Jesús la oreja y se la puso y hubo sanidad, ¿verdad? Ahora, ¿por qué en ese momento no arrestaron a Pedro? ¿Te preguntas? Porque por el que venían era por Jesús. Volvemos al tema. Se cumple la palabra profética. Y él protegió, le dijo: dejad a estos con autoridad, hermano. Es que cuando aprendemos y estudiamos la palabra, veamos las características y las actitudes de Jesús, ¿verdad? Cómo él respondió, cómo él protegió a sus discípulos, ¿verdad? Porque él allí, aunque era el que iba a llevar preso, era la verdadera autoridad. Amén. Pedrito, el ignorante pescador. Y se ha de haber sentido, porque él era de esos que reaccionaban pronto, rápido se encendía y sacó la espada y le cortó a Malco. Ahora, se recuerdan que antes, no tengo la cita, cuando el Señor les dijo a los discípulos que él tenía que ir a la cruz y que él tenía que pasar una experiencia, le dijo: yo quiero ir contigo, porque él era así, ¿verdad? De repente tomaba algunas iniciativas, ¿verdad? Yo voy a ir contigo a donde tú vayas, le dijo Pedro. Yo voy a entregar mi vida por ti, porque así es, ¿verdad? A veces nosotros, cuando estamos delante del Señor: Señor, perdóname, yo te prometo, y empezamos a hacer promesas. Es una actitud, pues, que puede ser normal en muchas personas. Pero el Señor le dijo: Pedro, tú no te conoces ni a ti mismo. Le dijo: qué tremendo. Y allí le dijo que lo iba a negar 3 veces, ¿verdad? Ahora, ¿cuántos cristianos pueden prometerle al Señor que se van a dedicar a Él, que se van a dedicar al servicio, cuando están enfermos, cuando están a un paso de muerte o están en una crisis, ¿verdad?
Pero después las cosas son diferentes. Y por eso Pedro reaccionó como demostrándole, Señor, como te dije hace unos días, yo voy a estar donde tú estés y aquí estoy. Y bueno, esa fue la reacción, vea. Ahora, claro, Pedro no pudo mantener con firmeza esa promesa, y ustedes lo saben, ¿verdad? Él después negó al Señor. Amén, hermanos. Vamos entonces a quedarnos aquí. Gracias por su tiempo, por estar acá. Y vamos a prepararnos para recoger la ofrenda que siempre recogemos, pastora. Y le vamos a dar gracias a Dios por su palabra. Gracias a todos que me ayudaron a la lectura de la palabra.